para sus 500 empleados. Ojo, 500 empleados tiene la OEA. ¿Usted sabe cuánto tiene la ONU, que es otra organización que no funciona tampoco y que está en manos de la izquierda? Tiene 1.600 empleados la ONU. Y la OEA tiene un tercio, casi un tercio de los empleados que tiene la ONU. Pero si hay algo ineficiente en este continente, a mucha gente no le gusta decirlo, es la OEA. Ahí se sientan a discutir por horas, y se lo digo yo que he ido a no menos de 3 o 4 asambleas generales en diferentes países. Estuve en la de Cartagena en el 2010, creo que fue, no me acuerdo. Estuve en la de Panamá y estuve en la de Costa Rica, en la de República Dominicana. De la cual en la de Panamá casi que nos secuestraron en un sótano porque los nicaragüenses y venezolanos nos cayeron a golpe a Faría, que es un cubano que estuvo preso y ha hecho como 26 huelgas de hambre al régimen cubano. Y ellos vinieron pues porque nosotros pensamos diferente y nos cayeron a golpe. Nos cayeron a golpe en Panamá. Pero entonces el presidente de Panamá de ese momento, en vez de defendernos, y la ministra de Relaciones Exteriores, lo que hicieron fue llevarnos al sótano, nos secuestraron al sótano. Gracias a Dios yo pertenecía a la Marina y conseguí un policía naval y le dije que nos ayudara. Y ese policía naval, hoy cuento la historia, nos sacó del sótano y me llevó a mí directamente a la Fiscalía Nacional de Panamá, en la cual puse una denuncia al presidente de Panamá en ese momento y a la canciller, pues, de Relaciones Exteriores, porque nos tenían secuestrado allí. Después también en otra asamblea general en República Dominicana estaba una ministra que ustedes conocen, Delcy Rodríguez, dando una charla en plena asamblea general diciendo que en Venezuela nos faltaba la medicina, que en Venezuela nos faltaba la comida y que en Venezuela no había presos políticos. Y pues yo, como buen peleador que soy, defensor de la no violencia, me paré y le dije en plena asamblea que eso era mentira. ¿Qué fue lo que recibí? Bueno, ahí me cayó un montón de gente del SEBIN, de todo. Gracias a Dios, esa vez, fíjense, porque esa noche me entraron a mi habitación. Y hoy lo cuento porque pues ya llegó el momento de contar las cosas. Entraron a mi habitación. Le dieron $100 a la persona que estaba en el counter en un hotel 5 estrellas. Le dieron $100 para que proporcionara la llave de mi habitación. Entraron a mi habitación, no sé si era para asustarme, creo que era para asustarme, pero salieron asustados ellos. Pues yo, para mal de ellos, yo duermo tarde. Y cuando estaban tratando de abrir la puerta, yo estaba pendiente. Después allí trataron de expulsarme. Quien me defendió, y tengo que decirlo, fue Almagro. Almagro no permitió, o en ese momento la OEA o los altos jerarcas de la OEA no permitieron que me expulsaran de República Dominicana. Incluso tuve una conversación con el expresidente Leonel Fernández y pues fue un momento bien agradable y desagradable. Pero realmente, si hay alguien que conoce cómo funciona la OEA, yo no digo que no haya buenas intenciones. Yo no digo que Almagro no haya intentado cambiar eso. Porque si ha habido un secretario general que ha luchado y que ha tratado de cambiar lo que era la OEA, fue Almagro. Pero después se quedó tranquilo. No sé si fue que se cansó, no sé si fue que le jalaron las orejas, no sé si fue que prevaleció la elección en el 2021. Pero yo tengo un grato recuerdo del embajador Almagro porque también hizo una lucha por Venezuela. Pero bueno, la